Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su taller de hidrolavadoras, bombas de agua y más. El día de hoy vamos a revisar una hidrolavadora de la marca Koblenz que está tirando agua. Pueden ver que ya la tengo conectada aquí a la manguera, la toma del agua, perdón. Y incluso sin prenderla está tirando bastante agua. Bueno, ya tenemos la hidrolavadora aquí en nuestra mesa de trabajo. Les voy a explicar cómo aquí la desarmando paso a paso. En estos orificios lleva tornillos de cabeza de cruz. Hay que quitarlos con un desarmador de cruz, todos esos orificios. Y en esta parte, la parte de abajo lleva dos. Yo ya los he aflojado previamente para que no se haga tan largo el video. Nada más quiero que vean un detallito aquí. Al quitar esta tapa, lleva 4 tornillos. Debajo de esta tapa hay otros 2 tornillos. Miren, aquí están los orificios. También son igual de cruz, con un desarmador de cruz. Para que no se les vaya a pasar por ahí, no vayan a estar batallando. Como les comentaba, yo ya los aflojé. Ya nada más es cuestión de abrir. Y simplemente hay que jalar la tapa hacia arriba. Aquí tenemos el motor. Aquí lleva otros 2 tornillos. Pueden ver ese y este otro. También hay que quitarlos. Acá en la parte de abajo tenemos otros 2. Que son los que sujetan el cabezal. Este sujeta el motor. Es como un aro, un medio aro que sujeta el motor. Y este sujeta el cabezal. Ya que los hayan quitado todos, hay que jalar hacia arriba el motor para liberarlo de la tapa. Ahí pueden ver el agua, miren. Van a ser los sellos. Ahorita los vamos a ver y los vamos a reemplazar. Se me estaba pasando un detalle, miren, aquí esta tapa, dentro de esta tapa está el botón de encendido. Hay que quitarla para poder sacar bien el motor y que no estén estorbando estos cables. Igual lleva 2 tornillos, hay que quitarlos, quitan la tapa. Pueden ver que aquí está el mecanismo de encendido de la hidrolavadora. Este es el botón. Voy a desconectar estos 2 cables, el rojo y el negro, que son los que van al motor, para poder sacar el motor y trabajar a gusto. Ya retiré los cables y acomodé el motor aquí en una cubeta de 4 litros para poder trabajar a gusto. Sí, hay que quitar esta tapa y hay que quitar estos 4 tornillos con una llave Allen. Listo, ya quité los tornillos, los quité totalmente y quiero mostrarles algo, un detalle que no se les vaya a pasar. A la hora de quitar esta tapa hay que tener mucho cuidado con esta valvulita. Esta es una valvulita con un resortillo para que no se les vaya a perder, y revisen la posición en la que va. Miren, tengan mucho cuidado de que no se les vaya a perder porque es muy importante. Bueno, ya quitamos el cabezal. Vamos a aprovechar para cambiar el aceite. Este tipo de hidrolavadoras llevan aceite 15W40 de grado automotriz o 30W. Aquí tenemos los empaques, los sellos de agua, perdón. Estos son los que provocan o es la causa de que esté tirando agua. Hay que retirarlos. Y aquí tengo ya los sellos nuevos. Hay que instalarlos en la posición correcta. Miren, pueden ver que tiene un labio, un saque.
ese va hacia abajo en esta posición. Así. Pero para ponerlos hay que ponerles un poquito de aceite o grasa a la hora de ponerlos. Los voy a instalar y ahorita les seguimos con el video. Bien, ya los lubriqué. Y para ponerlos simplemente hay que empujarlos hacia adentro. Recuerden, en esta posición hacia abajo. Ahí está. Hay que presionar bien para que baje totalmente. Bueno amigos, pueden ver que ya tengo la hidrolavadora previamente armada y conectada. No la armé toda para en caso de que haya algún otro problema. Pueden ver que no está tirando agua. La voy a encender. Y ahí quedó.